claro, uno es complemento del otro. Igual que de armarme con la aguja, con la antes de tomarme la mano para interrelacionarme, para iniciar ese diálogo, pues necesito tener el concepto. El concepto, pues, son verdades inamovibles. ¿En qué sentido? Es una forma de ver, como lo presentaba esta mañana Sandrita, pues, ella explicaba, es una forma de ver la vida, de entender el universo, la salud, la enfermedad, toda una concepción, una comunicación. Es una verdad que estaba ahí presente, es una forma de ver la vida que ha estado en diferentes culturas. Quizá más expresado en las culturas orientales que en las culturas occidentales. Y a mi manera de ver, siento que así como ha estado en el pasado dándole sustento a lo que se llama medicina alternativa, hoy es lo que le está dando fundamento a esta racionalidad, y pienso que su posicionamiento, su comprensión cabal es la base para que perdure lo que se llama terapia neural y ontología neuronal. Este pensador chino consideraba el conocimiento humano condicionado y por tanto incierto. Actualmente seguimos hablando de lo mismo. Las condiciones iniciales determinan la observación del observador y el observado, hablamos de determinismo, es decir, del principio de incertidumbre. Y echando para abajo el concepto cartesiano que determinaba que solamente era verdad o verdad científica aquella que era cierta y evidente, y que aquella del conocimiento científico que era solamente probable, pues no era válido, no era tenido como conocimiento. Los físicos se trataron de demostrar que nuestros conocimientos son aproximativos, nuestras teorías son limitadas. Entonces se cae ese concepto ortodoxo de que toda verdad tiene que ser certidumbre y evidencia. Protágoras, en el Oriente, en Occidente, Grecia, habla sobre la necesidad de legitimar la diversidad y contradicciones del proceso de conocimiento y plantea una visión múltiple de la verdad, que es la posición que siempre ha defendido el concepto de medicina alternativa. Siempre hemos hablado de una visión múltiple de la verdad, de ver esta realidad de diversas maneras, en contraposición a esa actitud arrogante, soberbia, de ortodoxia. Miramos a Hipócrates, también ahí está lo que estamos hablando, lo que es el concepto enunciado. No hay enfermedades sino enfermos. Pues hoy seguimos hablando de la misma vaina, solo que decimos singularidades, no protocolos, no vademecum, no hay dos pacientes iguales. Siguiente, por favor. Vean Hipócrates. Hay una circulación común, una respiración común. Todas las cosas están relacionadas. Todas las partes del cuerpo forman un círculo. Cada parte es al mismo tiempo principio y fin. Pues ahí está lo que llamamos concepción holista, y ahí están los bucles de autorregulación que hablamos tanto. Pues esta diapositiva yo creo que no necesita comentario. Es una verdad que continuamos viviendo. Nuestro pensar se ha tornado puramente materialista, salvo uno que otro pensador solitario. Y el gran peligro que he visto en mi experiencia, en mi interactuar con ortodoxos y con otros colegas de la terapia neural, es que de alguna manera estamos volviendo a caer en esto, en el materialismo. Siguiente, por favor. Bueno, esto es como muy presuntuoso el título de la diapositiva. Cuando digo conceptos básicos son los que en mi experiencia, en mi vivencia, me han permitido entender o empezar a entender lo que es la racionalidad de las medicinas alternativas en general y en particular terapia neural y odontología neurofocal. Con toda certeza van a decir ustedes, uy, faltó X, Y, Z concepto, y tienen razón, pero les estoy hablando desde mi experiencia, lo que a mí me ha permitido interactuar con esta racionalidad, interactuar más que con la racionalidad, entenderla, interactuar con la vida y con el paciente. Siguiente, por favor. Pues empecemos por lo que es como el eslogan con lo que nos presentamos quienes hacemos medicina alternativa y terapia neural y odontología neurofocal en particular. Y es que decimos que nosotros tenemos una concepción holista del cuerpo, del ser humano. Y pues como todos sabemos, holismo viene de la partícula o de la raíz griega holos, que quiere decir por entero, unidad, todo. De tal manera que concepción holista, pues todos lo sabemos, es entender al organismo como una unidad, como un todo integrado. O si quiere póngalo como un sistema integrado. O si quiere póngalo como un sistema complejo. Pero si me quedo en eso,
ni siquiera he empezado a mirar en la dirección correcta de lo que es la concepción holista, para al menos iniciar, porque pues si vamos a hablar de concepción holista nos gastamos toda la mañana y todo el día y todo el tiempo que ustedes quieran, pero si quiero empezar a mirar en la dirección correcta, tengo que tener en cuenta esto, mente-cuerpo, y es que no puedo hacer división, no puedo hacer dos acepciones, de hablar de mente y el ir separa, y cuerpo, como si fueran dos cosas independientes. Si hablo de mente-cuerpo, si digo mente, necesariamente, implícitamente tiene que ir el cuerpo, o lo contrario, si hablo de cuerpo, implícitamente tiene que ir el concepto de mente. Podría hablar de mi mente, mi cuerpo, o a mí se me ocurre decir la palabra mente-cuerpo, para hablar de que es una sola unidad. Por eso a veces me extraño de oír que se escribe o se afirma, es que le puse una aguja en el ganglio estriado y le dio goticas para manejarle la mente. ¿Me entiendo? Si pongo una aguja de terapia neural en el cuerpo, también la estoy poniendo en la mente. Entonces, no sé a dónde y con un término manejar, no sé cómo se maneja la mente. Pero, no, por favor, me falta. Pero no me puedo quedar solamente en mente-cuerpo, debo agregarle algo más, y es el medio ambiente. Yo estoy totalmente involucrado, inmerso en ese medio ambiente. Estoy totalmente relacionado con los elementos del medio ambiente, elementos biológicos, químicos, elementos físicos, sociales, económicos, culturales. Todo que ver conmigo y todo que ver con él. Los transformo y me transforman. Cuando ya tengo eso más en la cabeza, estoy un poco más cerca de lo que es la concepción holista. De una manera resumida, yo podría decir que la concepción holista es entender al organismo como un sistema complejo dentro de otro macrosistema complejo que es el ecosistema. Siguiente, por favor. En esa medida, pues tratemos de acercarnos un poco al concepto del sistema complejo. De esto da para libros y libros. Trae la definición o la descripción que a mí más me acercó al concepto. Ustedes tendrán más completas, más claras, pero esta fue la que a mí me ayudó. Y está tomado de un libro de Ignacio de Susquiza que se llama La Sociedad sin Nombres, y otro larguero ahí que no me lo sé de memoria, pero al final está en la bibliografía, no se preocupen. Entonces, el sistema complejo es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, cuya unidad le viene dada por los rasgos de esa interacción y cuyas propiedades son siempre diferentes a la suma de las propiedades de los elementos del conjunto. Pero lo importante de esto es que estas nuevas propiedades diferentes se les llama emergencias, y para nuestro interés de entender, de comprender y de tener los fundamentos de lo que el concepto de lo que es la racionalidad alternativa, debemos entender lo que es una propiedad emergente. Siguiente, por favor. Esta me parece la definición más acertada. ¿Qué es una propiedad emergente? ¿O qué son propiedades emergentes? Son el resultado de las relaciones y conexiones de los elementos del sistema, y son diferentes a las propiedades de los elementos, y por tanto no la puedo ubicar en la parte, en un elemento. ¿Me explico? Tengo el organismo, entonces pues mi riñón tiene sus propiedades, el hígado tiene sus propiedades, la piel tiene sus propiedades, la célula tiene sus propiedades. Pues, ¿de dónde sale la propiedad emergente? De la información que fluye entre todas estas partes, sale una propiedad que si yo diseco, si yo disecciono, si miro la parte, voy a perder lo que es la propiedad emergente. No la voy a ver allí, no la voy a encontrar en la parte. Unas propiedades unas características de las propiedades emergentes que me parece muy importante tener en cuenta. Y es que estas propiedades emergentes son dinámicas. Al ser dinámicas, le permiten al sistema complejo, al sistema vivo, adaptación, y algo muy importante, mire, las propiedades emergentes provocan o exigen cambios como tal. Ejemplos, aterrizando ya en lo que nos atañe a nosotros, por llamarlo de alguna manera, está la salud, la enfermedad, el campo de interferencia, la crisis curativa, el empeoramiento, el salto de campo de interferencia. Si ustedes miran las características y la definición de propiedad emergente, van a ver que estos ejemplos lo cumplen de lleno lo que hemos propuesto atrás. Siguiente, por favor. La siguiente, como para descansar. Algunas propiedades de los sistemas vivos como sistemas complejos. Lo primero, pues lo que conocemos todos,
somos termodinámicamente abiertos, intercambiamos energía y materia con el medio ambiente, y eso que me permite, nos permite mantenernos alejados del equilibrio, mantener nuestro propio orden, y pues como ustedes conocen mejor que yo, si nos acercamos al equilibrio, llegamos al equilibrio, significaría la muerte. Siguiente, por favor. Pero no solamente somos termodinámicamente abiertos, somos informacionalmente abiertos, es decir, intercambiamos información con el medio. Yo envío información al medio, el medio me trae información hacia mí, estoy interconectado con el medio. Ahora, si le creemos a lo que están postulando algunos físicos con esto de la teoría de campo cero o mar de Dirac, que dice que nosotros como sistemas vivos estamos sumergidos en un mar de energía y de información que interconecta absolutamente todo, nos interconecta a todos, nos interconecta con el universo, pues esa sensación de unidad, de ser aislado que tengo yo, esa sensación que me dan mis sentidos, se empieza a perder. Entonces el niño que está muriendo allá en Sierra Leona de ébola, no está muriendo allá en Sierra Leona, está muriendo acá. Yo estoy conectado, todo que ver conmigo. Y entonces entramos en el tema del intersomos, del cual más adelante se hablará, y de lo que esta mañana Sandra había planteado, esa interrelación, es decir, pierdo ese concepto de unidad, de individualidad. Otra característica importante de los seres vivos como sistema complejo, y es que somos organizacionalmente cerrados. Somos sistemas homeostáticos que tenemos nuestra propia organización como la variable que mantenemos constantes. Y ojo esto, las reacciones que tenemos siempre las vamos a subordinar a tratar de conservar nuestro propio orden. ¿Y para qué diablos me sirve eso en la consulta? Hombre, pues para tener conciencia de no ser impositivo. Fíjese que él es cerrado en cuanto a su orden, y si yo le caigo con un corticoide, y si yo le caigo con un antiinflamatorio, le estoy imponiendo un orden. O si le caigo con una aguja de terapia neural o un glóbulo homeopático formulado desde la visión ortodoxa y me hago repetitivo, entonces para tiroides, 40 tiroides seguidas durante 5 meses, pues estoy siendo impositivo, no estoy leyendo, y pues que va a haber lo que llamamos vicariaciones de tipo progresivo. ¿Por qué? Por esto, somos organizacionalmente cerrados y tenemos nuestro propio orden como la variable que tratamos de mantener constante. Me parece una forma más hermosa de entender lo que es homeostasis. Siguiente, por favor. Otra particularidad de los sistemas vivos como sistema complejo es que somos autoorganizados, autorreferentes. Para cumplir estas dos condiciones, pero principalmente la segunda, necesitamos como sistema complejo producir y utilizar la descripción de nosotros mismos. Y los seres vivos sí que cumplimos con creces eso. Fíjense, tenemos niveles de glicemia, niveles de hormona tiroidea, tenemos una presión arterial, niveles de gases arteriales, todo lo que usted quiera. Es decir, me estoy describiendo. Y el mismo organismo lo lee, que hay neuroreceptores, que hay receptores de presión, varoreceptores, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿y para qué me leo? ¿Y para qué me produzco la información? Pues a lo que venimos, para producir mi propio orden, para mantener mi propia organización, para mantener una organización que me permita reaccionar ante la dinámica interna de mi organismo y reaccionar ante los desafíos, ante las disyuntivas que propone el medio ambiente con el cual estoy interrelacionado. No, espera. Devuelva. Me falta otra cosita. Entonces, por eso decimos que nosotros, pues hablando de los humanos o de los seres vivos, somos autoorganizados. Pero ahí no para la cosa. Resulta que nosotros estamos en un nicho, en un entorno, dicen los autores de pensamiento complejo, interrelacionándome con el medio ambiente, y lo llaman el mundo del organismo vivo, sería mi mundo, el nicho con el cual me interrelaciono. Y la medida que me interrelaciono con ese nicho, me interrelaciono con el cosmos y con el universo. Pero acontece que mi organismo coayuda a organizar ese ecosistema, ese medio, pero el ecosistema a su vez coayuda en mi organización. Entonces de ahí viene el término de que somos auto-eco-organizados. Y por eso hablamos que cuando tiramos una aguja de terapia neural, así sea una pápula, estamos desencadenando mecanismos de
auto-eco-organización. La segunda condición es ser autorreferentes. ¿Qué quiere decir autorreferente? Esta definición la tomo de Edgar Morin o Morán, no sé cómo ustedes lo quieran pronunciar, y él dice que autorreferente, el ser vivo como autorreferente, reacciona al medio interno y externo en función de sus finalidades, necesidades e intereses. Es decir, yo no tengo patrón de comparación, yo solo me comparo contra mí mismo. Y en mi consulta, ¿en qué puedo utilizar esto? Pues a veces, ¿y quién no lo ha hecho? Tengo una opción, pongo un segmento de tórax o pongo un estrellado. Y uno genialmente deduce, el estrellado es un impulso más fuerte, va a tener mayor efecto. Mal, grave. ¿Por qué? Porque quien determina lo importante, lo relevante o lo irrelevante, lo trivial, no soy yo. Es el organismo en su autorreferencia. Él determina si es más fuerte o es más importante para él el segmento de tórax o el estrellado. Una cosa sí quiero dejar claro. No estoy diciendo con esto que es que las técnicas ganglionares no sirvan, ¿no? Ni para nada. Pues terapia neural sin técnicas ganglionares se llamará bombeo de procaína o póngale el nombre que usted quiera. Que a veces hablan de terapia neural superficial y profunda y no entiendo de dónde viene eso. Siguiente, por favor. Otras propiedades de los sistemas vivos como sistemas complejos. Siguiente, por favor. Pues su comportamiento es no lineal. Pequeñas alteraciones causan grandes efectos y grandes cambios pocos efectos. Ejemplo de la primera parte de la frase, pues el paciente que tiene una pequeña virosis, una faringitis con amigdalitis, a los 15 días hace un síndrome Guillain-Barré o una esclerosis múltiple. Pequeñas alteraciones, grandes efectos. Y por el contrario de un paciente que se fracturó la pelvis, el fémur, le hicieron cirugía y aparentemente evoluciona correcto y jamás va a tener problema con eso. Eso es característica de los organismos vivos como sistemas complejos. Su comportamiento cambia con el tiempo, ya vuelvo sobre eso en la siguiente diapositiva. Presentan reacciones que se alejan del equilibrio térmico, produciendo momentos de crisis. El ejemplo más claro que nos va a explicar qué es esto son las famosas crisis curativas. Siguiente. Esta me encanta. Un parámetro siempre está afectado por muchas causas y una misma causa puede generar múltiples efectos. Bueno, que una causa genere múltiples efectos, un ejemplo de eso es el campo de interferencia. Pero este de arriba me tira al piso la concepción lineal de enfermedad que traemos de la ortodoxia. Porque nosotros pensamos, trastornos del metabolismo de los carbohidratos, igual hipoglicemia, igual diabetes. Y resulta que no, porque igual puedo tener un paciente con su diabetes que tuvo una uña encarnada hace 8 años, inyecto en la zona de la uña encarnada y normaliza los niveles de glicemia. Pues la explicación está acá, es que no es lineal. Es que el azúcar, más la deuda de la cuota del apartamento, más el hijo que por allá está metido en tema de drogas, más resulta que cuando arranqué con la enfermedad también tenía una gastritis y póngale 20.000 probables causas. A veces me quedo pensando yo como en algunos escritos de terapia neural, algunos colegas ponen esa concepción lineal. Primero paciente que sufre una amigdalitis, lo cual abona el terreno para que entonces hace una segunda irritación en el hígado y bueno, y todas las otras variables, ¿dónde se quedan? Entonces, el que habla es el organismo. Les decía que volvía sobre el cambio del comportamiento. Dice, los organismos vivos son adaptativos. Al intercambiar información e interactuar con el medio, pueden cambiar su organización y surgir nuevos comportamientos. Quizás quien explica de manera más clara eso es Capra en su libro La trama de la vida, en un capítulo donde habla cambios estructurales, llamando cambios estructurales los cambios organizacionales del cuerpo. Y plantea él que existen 2 tipos de cambios estructurales. Uno, el que conocemos de nuestra ortodoxia, los cambios de las células de la piel, los glóbulos rojos, los cambios de las células del páncreas, etcétera, cambios cíclicos que se necesitan para mantener nuestro organismo. Pero habla de un segundo tipo. Pero habla de un segundo tipo de cambios que
hacen referencia a cambios en nuestra organización, en las interconexiones, en las interrelaciones de las diferentes partes de nuestro organismo como sistema complejo. Y dice él, y con razón, que estos cambios se deben a dos causas. Una, a la dinámica normal del organismo, a su dinámica interna para mantener su orden. Y dos, estos cambios están desencadenados por estímulos que vienen del medio ambiente. Estímulos que sean tan interesantes para mi organismo que determine cambiar su organización, su interconexión. Hay una cosa que es bien interesante, y es que el estímulo no determina para dónde carajos coge el cambio o cómo va a ser. Es el mismo organismo en su autorreferencia, en el deseo de mantener su organización, quien determina cómo va a ser el cambio. Y es que a veces uno es prepotente, ¿no? Entonces pongo esta aguja para eliminarle la irritación de tal parte. ¿Yo qué voy a saber? Es él quien determina para dónde y qué va a ser el cambio. Entonces no nos asustemos si pongo una aguja y no salió lo que yo quería. Pues es el organismo el que está buscando su camino. Pero hay algo más. Cada vez que el organismo hace un cambio estructural, modifica su comportamiento. De tal manera que la respuesta mía en este momento a un estímulo, por poner de terapia neural, depende de mi historia de vida. Es decir, depende de los cambios estructurales que yo haya sufrido a lo largo de mi vida, desde que era ya un huevo en el vientre de mi madre hasta hoy, que estoy viejo y calvo. ¿Sí? Entonces, todos esos cambios estructurales van modificando mi comportamiento. ¿Y en la consulta para qué me sirve? Hermano, para que no nos estrese. Primero, para que nos soltemos del vademécum. ¿Quién va a tener una historia de vida igual a otra? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, si vienen 10 asmáticos y yo a los 10 le pongo tórax, pues no está mal. Lo que está mal es que yo pendejamente espere que los 10 que les puse tórax tengan la misma respuesta. Pues cada quien tendrá su propia respuesta y yo no me estreso y miro para acá y digo, pues con razón. Pero también me sirve para entender por qué a veces pongo, por decir, un ganglio estrellado y no le sirvió para un carajo a un paciente. Hago otras aplicaciones, pongo una dieta, paso otras cosas y por ahí al mes o ya sea tiempo que se le dé la gana al organismo, vuelvo y repito el ganglio estrellado y esta vez sí funciona. Pues la explicación está acá. Surgen nuevos comportamientos. Siguiente, por favor. Esto no es el concepto de salud y enfermedad, eso da tema para una cantidad de cosas, o sea que sean benignos conmigo. Simplemente es para decir que la salud y enfermedad debemos entenderla como propiedades emergentes, como respuestas adaptativas y quitarme esto de la cabeza, porque es que con eso venimos de la ortodoxia. Salud, buen funcionamiento. Enfermedad, mal funcionamiento. ¿Qué es esa vaina? Un prejuicio. ¿Y de dónde viene ese prejuicio? De mi pensamiento cartesiano, del positivismo, que todo lo quiere pesar, todo lo quiere medir, todo lo quiere clasificar. Y pues qué más fácil que clasificar y decir que algo funciona bien o algo funciona mal. Realmente podríamos decir y afirmar que salud es un estado y enfermedad es otro estado diferente, que por supuesto comportan una serie de características. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué características? Pues la enfermedad es una respuesta adaptativa, la puedo ver como una propiedad emergente, que claro, tiene un alto costo energético, que le implica aumento de entropía al organismo, y que clínicamente pues es ese estado de disconfort y todo lo que escriban en los textos clásicos de medicina convencional. Siguiente, por favor. La salud, igual, una propiedad emergente, mantiene procesos adaptativos, que son energéticamente económicos y que me mantienen alejado del equilibrio. Siguiente, por favor. Segmento y campo de interferencia, igual, son propiedades emergentes, son respuestas adaptativas. Las dos implican cambios tróficos en el sentido que describe o plantean los Wisniewski. Y las dos implican una irritación, un engrama, una memoria en el sistema nervioso. No sé por qué a veces tenemos el sesgo de pensar que memoria, registro, solamente se hace donde hay un campo de interferencia. No, igual lo hay cuando hay una irritación de las que llamamos segmentales. Siguiente, por favor. ¿Cuál sería la diferencia entre segmento y campo de interferencia? Realmente no es mayor, es meramente anatómica.
Es decir, segmento, pues la expresión clínica está anatómicamente relacionada con el sitio de irritación. Campo de interferencia, no hay relación anatómica entre el sitio de irritación y la manifestación clínica. Bueno, quizás podemos concederle algo más, que algunos campos de interferencia tienden a ser polisintomáticos. Y otra cosa que debo remover y proscribir totalmente de mi mente es pensar que el campo de interferencia es algo que interfiere, que bloquea. Pues el mayor secreto de la terapia neural es que el campo de interferencia no interfiere un carajo. O sea, ¿por qué? Porque ¿de dónde saco esto? Es que yo leo con gran frecuencia: paciente tal, inicia tratamiento desbloqueando amígdala, cicatriz de apéndice, etc. O inicio tratamiento desinterfiriendo. Si es una cosa meramente semántica, por nombrar un acto, vaya y venga. Pero si en mi mente tengo la imagen que interferencia es un muro, o un burro atravesado en la mitad del camino, o una señal que no me deja transmitir, yo no he empezado a entender que es terapia neural. Campo de interferencia es simplemente una respuesta adaptativa. O sea, tengo un campo de interferencia porque yo, Ever, todo estoy enfermo, y el campo de interferencia se ubica donde le pegue la regalada gana a la autorreferencia de mi organismo como sistema complejo. Siguiente, por favor. Pues igual esto también es muy pretenciosa la diapositiva, pasémosla porque da pena. Es más bien como la propuesta, hacia donde yo pienso que debemos caminar. Ir hacia una epistemología de la complejidad que permita escapar de la disyuntiva entre el pensamiento reduccionista, que solo ve los elementos, y el holismo, que solamente ve la unidad. Pero es que aquí al maestro Payán se lo oímos, pero una y otra: hermano, es que sos mecánico y sos cuántico, no sos solamente cuántico. Porque, y pone el ejemplo: si vas a la torre del reloj de Popayán y te tiraste, partís la cara. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Tenemos dos formas de ver y de describir la realidad que aparentemente se oponen, se contradicen. Pues la labor es tratar de entretejer, religar esas dos concepciones, y pues buscar de una manera conjunta un escenario y un lenguaje común que encuentre soluciones solidarias. Siguiente, por favor. Y se me ocurre, por llamarlo de alguna manera, un copensar un posible escenario. ¿Por qué digo compensar? Porque no es donde yo impongo, o donde la ortodoxia me imponga, de una manera solidaria que nos permita acercarnos, oírnos. Los oídos que los ortodoxos no nos oyen, así nos escuchan el discurso, están echando globos. Preguntar, señalar fortalezas, debilidades, problemas, buscar soluciones y un lenguaje común. Para nada esto, que yo vivo cada 15 días que voy a la clínica del dolor, de la cual hago parte con los ortodoxos, porque no es, yo tiro mi discurso alternativo, allá el ortodoxo tira su discurso mecanicista, y ponemos a un relator a que haga un resumen de la vaina que dijimos los dos. Pero no estamos haciendo nada. Es un diálogo de sordos y de ciegos, porque ni siquiera nos miramos. Es buscar un discurso, un lenguaje donde nos interpenetremos, nos señalemos, nos toquemos, nos abracemos. Siguiente. Para esto tenemos que empezar por nosotros, hermano. Tenemos que estructurar sólida y solidariamente el pensamiento médico de la terapia neural y la odontología neurofocal, para que tengamos claros qué somos, hacia dónde vamos. Si no vamos con esto, llegamos con los calzones abajo donde la ortodoxia, y ya saben lo que va a pasar. Entonces, ¿para qué? Para que podamos plantear un diálogo de saberes con el pensamiento convencional, es decir, el universitario, donde respetemos el pensamiento mecanicista. Y déjenme explicar esto. Es que a veces, y utilizamos en la alternativa, ser displicentes con el pensamiento mecanicista. Y no, respetémoslo, pero al pensamiento, a la forma de elaborar ese pensamiento, a la forma de ver y entender el mundo, no a lo que representa ese pensamiento, ese edificio tecnócrata de orgullo, de soberbia, de creer que son los dueños de la verdad. No, yo no estoy hablando respecto a eso, hablo de respeto a la forma de entender y ver la vida y el universo, para que, así como respetamos ese pensamiento, desde allí se nos respeten nuestra forma de ver, nuestros saberes, como es el pensamiento ancestral, la medicina tradicional, el sentipensar, la complejidad, la sistémica, etcétera, sin que se nos vengan a imponer normatizaciones, estadísticas y doble ciego al azar. Sin embargo, yo tengo un temor en este encuentro, y
y es que no nos van a imponer nada. Nosotros caemos solitos, metemos la cabeza en la guillotina. Porque es que a uno lo conquistan con lo que más le gusta. Y qué chévere, está lleno de certidumbres y de estadísticas. Porque es que perdóname la palabra, pero es de mi tierra. Y si alguien la entiende como grosería me excusa, pero me nace en este momento. Es que es muy arrecho decirme mi tierra para significar que algo es muy difícil. Ir a colocarle a un paciente un troncal, pero yo no tengo 20 libros que me respalden que debía colocarle el troncal. Es mi interser, mi intervivir, mi experiencia personal en ese momento. Pero si en cambio me presentan un trabajo que dice el troncal simpático abdominal en el 80% de la gastritis de un... y si la joda no sale, pues mire, ahí el estudio lo decía, entonces la culpa no es mía. Entonces, el temor mío es que en la medida que nos juntemos empecemos a caer en esa vaina. Siguiente, por favor. Ante la comunidad, yo no, la verdad, mi gran pecado es poco o nulo trabajo con la comunidad. Ante la comunidad proponer, pero sobre todo ejercer una medicina basada en una relación solidaria, amorosa y sentipensante que estimule en vez de imponer sobre el paciente, donde prime el diálogo de saberes, el médico en su saber médico y el paciente en su saber de sí y de su cuerpo. Y les tengo acá una anécdota. Hace unos 15 años llega a mi consultorio una señora que venía tratando por una migraña y la paciente me dice que había evolucionado fabulosamente y que eventualmente sentía uno que otro dolorcito en la base del cráneo. Acto seguido empezó a comentarme que tenía problemas con su hija adolescente y nos gastamos como 15, 20 minutos hablando ahí de este cuento de su hija adolescente. Y cuando terminó, yo en mi soberbia médica y con bata blanca, le indico a la señora que siga la camilla. Yo ya sabía dónde le iba a poner agujas. Y ella me sonríe condescendiente, me dice, no doctor, yo me siento bien. Cuando vea que necesita agujas, vengo, es que yo quería hablar con usted. Ahí me castigó, porque ella, en su saber de sí y de su cuerpo, me determinó qué era lo que debía hacer. Siguiente, por favor. Este es un video, por favor veámoslo y ya les explico. No es nada espectacular, es aquí el suscrito poniendo unos senos paranasales. O sea que no esperen que van a ver la quinta cosa del mundo, pero hay una anécdota bien interesante que me parece todo que ver con lo que estamos haciendo.
Bueno, les voy a contar la historia detrás de este video. Este es un niño que estuvo hospitalizado durante 15 días por un proceso bronconeumónico y al momento que llega la señora con el niño al consultorio, hacía 10, 12 días lo habían dado de alta, pero en el niño persistía una tos seca, y lo había llevado ese día en la mañana, eso es por la tarde, lo había llevado a consulta y estaba programado para volverlo a hospitalizar. Entonces, pues, entenderán por qué el miedo del niño. Pensaba que lo íbamos a pinchar a él, realmente eso no ocurrió, pero ustedes se empiezan a fijar durante la proyección del video, cada vez que pinchaba a la mamá, el niño lloraba, coincidencialmente. Yo pincho a la mamá como si el niño, como entre comillas, como si el niño estuviese sintiendo el dolor. Pero alguna vez buscando videos para una conferencia, una charla que iba a dictar, me acordé, yo no sé, alguien publicó en el grupo de Facebook, no recuerdo ahorita quién, que habían ido una pareja a consulta y que él terminó poniéndole agujas a la pareja, y no al consultante, pero el consultante mejoró. Pues yo le soy franco, yo cuando leí esa vaina dije, este man se le corrió la teja, ahora sí está bien loco, pues, porque ¿cómo? Sino que cuando yo escuchando este video, recuerdo que la señora en la siguiente consulta que vino ya estaba bien de su problema, entonces no le hice aplicaciones, y pues la cordialidad, y además el niño la manda a preguntar, le digo, señora, ¿y el niño? Y ella me dice, pues yo no sé si fue que lo que me hizo le sirvió, porque a los 2 días le desapareció la tos. Yo, que estaba bien ocupado, ya esta vieja con ideas y vainas, le contesté cualquier cosa y la despedí, hasta luego. Ahora, no estoy proponiendo un nuevo tratamiento de pediatría, ¿no? Para los niños, traigan al papá y le ponen al papá. Yo lo que quiero mostrar esto es que la terapia neural es eso, eventos singulares que jamás se van a volver a repetir. No tengo ni la más remota idea que ver o no lo que yo le estaba haciendo a la mamá, pero lo que quería terminar y decirles que eso es terapia neural, eso es intersomos, eso es interactuar. La terapia neural es así, singular. Quería finalmente traer esta frase de Fernando Savater: es mejor saber después de haber pensado y discutido que aceptar los saberes que nadie discute para no tener que pensar. Y en la siguiente está la bibliografía, pues si no van a creer que toda carreta es mía. Entonces ahí salió. Entonces se perdió, qué pena. No, ahí está. Muchas gracias.